Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver funciones trigonométricas de algunos ángulos notables. Los que vamos a estar viendo son los de 30 grados, 45 grados y 60 grados. Aparte de esto, también hay de 0 grados, de 90 grados y otros más que están en otros cuadrantes, en el segundo cuadrante, en el tercero y en el cuarto, pero esos son múltiplos de estos que vamos a estar viendo, de 30, de 45 y de 60. Entonces, con que entendamos cómo se sacan estos, es muy importante para poder comprender los demás. Lo primero que debemos de hacer es identificar las definiciones. Vean que el seno del ángulo es opuesto entre hipotenusa, el coseno es adyacente entre hipotenusa y la tangente es opuesto entre adyacente. Aquí tenemos otras, son las recíprocas de estas tres que están aquí, la cotangente de la tangente. Observen que está invertido aquí esta división, adyacente entre opuesto, y acá estaba opuesto entre adyacente. La secante es el recíproco del coseno, aquí es hipotenusa entre adyacente y en el coseno era adyacente entre hipotenusa, entonces ahí estamos viendo que están invertidas. También es importante identificar en los triángulos a qué se refiere el cateto adyacente, el cateto opuesto y la hipotenusa. La hipotenusa es la más fácil de identificar siempre porque es el lado más grande del triángulo y siempre está enfrente del ángulo recto. Generalmente identificar los catetos pudiera llegar a causar confusión, así es que por lo mismo tengo algunos ejemplos adicionales. Son estos que están aquí. Si nos referimos a este triángulo que está aquí y señalamos como el ángulo de interés este que está señalado ya, entonces esta sería la hipotenusa. El cateto opuesto está enfrente del ángulo de interés y el cateto adyacente está en un lado del ángulo de interés. Vamos a ver este otro ejemplo. La hipotenusa es el lado más grande que está enfrente del ángulo recto, pero el ángulo de interés es este que está aquí señalado en color azul. Entonces, este es el cateto adyacente, el que está en un lado, y el cateto opuesto es el que está enfrente. Espero que vaya quedando claro. Ahora este otro ejemplo, la hipotenusa es este lado, el cateto opuesto es este que está aquí y el adyacente es este que está acá. Si este fuera el ángulo de interés, entonces este es el opuesto, esta es la hipotenusa y este es el adyacente. Y para terminar, observen que aunque este y este triángulo son exactamente el mismo, ahora el ángulo de interés cambió. Este es el ángulo que nos interesa, entonces, por lo tanto, esta va a ser el opuesto, este lado, este va a ser el adyacente y esta la hipotenusa. Y así es como debemos de identificar los lados de los triángulos. Vamos a comenzar con los primeros triángulos notables. Vamos a dibujar este triángulo, puede ser de cualquier medida, pero tengan en cuenta que es un triángulo equilátero, es decir, que todos sus lados miden lo mismo, y si todos sus lados miden lo mismo, sus ángulos internos también miden lo mismo. Todos los ángulos de este triángulo miden lo mismo, 60 grados. Recuerden que la suma de los ángulos internos de los triángulos debe de ser siempre 180, entonces si dividimos 180 entre 3 nos da 60 grados. Por eso este ángulo mide 60, igual que este otro e igual que este otro. Ahora, lo que vamos a hacer es dividir este triángulo. Aquí está ya dividido. Si este lado medía 2, ahora este pedazo que quedó, como lo dividimos exactamente a la mitad, este pedacito vale 1. Y el ángulo que medía 60, ahora este que también como se dividió a la mitad, vale exactamente 30 grados. Como pueden ver, tenemos un triángulo rectángulo y es fácil calcular el lado que nos está faltando de saber cuánto mide, este que está aquí. Entonces eso lo hacemos mediante el teorema de Pitágoras. Aquí lo voy a poner el procedimiento, ya nada más el procedimiento y el resultado. Aquí ya está el procedimiento. Vemos que el lado que nos está faltando, este que está aquí, mide raíz de 3. Vean, aquí está el procedimiento para el desarrollo del teorema de Pitágoras con los datos que nos arroja este triángulo. La hipotenusa era 2, uno de los catetos es 1 y el cateto que nos faltaba por conocer resultó raíz de 3.
también ya están aquí las definiciones de las funciones trigonométricas. Entonces, si deseamos saber cuánto es el seno de 60 grados, vamos a empezar con estos, el seno de 60 grados. Mediante esto podemos saber cuál es la respuesta. Aquí están las definiciones, opuesto entre hipotenusa. Entonces, el opuesto de 60 es raíz de 3 sobre hipotenusa. La hipotenusa de cuando estamos refiriéndonos al seno de 60 es 2. Bueno, ahí no importa, siempre va a ser la hipotenusa 2, aunque sea el seno de 30, pero sí es importante identificar que como estamos con el seno de 60, nos referimos al opuesto, a este que está aquí enfrente. Entonces, esta sería la respuesta del seno de 60 grados, así como está. Generalmente cuando la raíz queda en el denominador, racionalizamos ese resultado, es decir, quitamos la raíz del denominador, pero en este caso quedó en el numerador, así es que esta es la respuesta correcta. Vamos a hacer otro más, por ejemplo, el coseno de 60 grados. Si sustituimos los datos que ya conocemos, otra vez nos fijamos en el ángulo de 60 grados, y nos dice que el coseno es adyacente entre hipotenusa. Entonces, el 60 adyacente, vemos el triángulo, adyacente a 60 grados es 1 sobre hipotenusa. La hipotenusa de este triángulo es 2. Esto es fácil de comprobar, podemos verlo en una calculadora. Aquí voy a poner una. Bien, aquí está un emulador de una calculadora. Si calculamos el seno de 60 grados, seno de 60, es importante observar que la calculadora debe de estar en grados. Esta D significa degrees en inglés, entonces generalmente les aparece una D cuando está en grados la calculadora, o también les puede aparecer deg. El resultado de eso, raíz de 3 entre 2, tal cual como está aquí. También podemos calcular el coseno de 60, 1/2, ¿ok? Entonces, así es como salen los resultados de estas funciones trigonométricas, de ese ángulo de 60 grados. Pero igualmente podemos calcular el de 30 grados. Vamos a ver esos ejemplos. Tomar en cuenta que como vamos a utilizar ahora, o vamos a calcular funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados, entonces ahora el opuesto a este ángulo es 1 y el adyacente es raíz de 3. Por lo tanto, si quisiéramos calcular el seno de 30 grados, entonces el resultado sería el opuesto entre la hipotenusa. El opuesto a 30 grados es 1 y la hipotenusa es 2. Pueden verificar esto en la calculadora tal cual como les mostré y verán que les va a dar 0.5 o 1/2, que es lo mismo. Y si calculamos el coseno de 30 grados, va a ser igual adyacente entre hipotenusa. El adyacente a 30 grados es raíz de 3 entre la hipotenusa, que es 2. Vean que resultaron prácticamente lo mismo, pero para el seno de 60 fue raíz de 3 entre 2 y acá fue para el coseno de 30. Vamos a hacer ahora, bueno, los demás los dejo como ejercicios para que practiquen la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, pero ahora vamos a ver de 45 grados, cómo los determinamos. Aquí tenemos ahora un rectángulo. Este rectángulo mide 1 por 1, uno de cada lado. Es importante también recordar que pueden ser cualquier cantidad en el rectángulo. Lo que sigue aquí sería dividir este rectángulo a la mitad para que nos forme otro triángulo rectángulo, como lo voy a poner a continuación. Una vez que lo dividimos, podemos notar que los lados siguen siendo de 1 y nada más tener en cuenta que como eran ángulos de 90 grados cada esquina, entonces al dividirlo a la mitad, porque va de vértice a vértice, este ángulo quedó de 45 grados. Otra vez se nos formó un triángulo rectángulo, o dos más bien, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos en uno, al cabo es la misma. Y aquí tenemos el ángulo recto. Nada más nos falta saber cuánto vale la hipotenusa. Recuerden que lo podemos calcular con el teorema de Pitágoras. Aquí voy a poner también el procedimiento. Podrán notar que como los dos catetos ya los conocemos, entonces nada más nos faltaba por conocer cuánto valía la hipotenusa. Y como la suma de los cuadrados de los dos catetos es 2, entonces la hipotenusa vale raíz de 2.
Con esto podemos fácilmente calcular cuánto vale el seno de 45 grados. Es importante recordar que el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de 45 grados, el opuesto a 45 grados es 1 y la hipotenusa es raíz de 2. Aquí nos quedó la raíz de 2, entonces en este caso es necesario racionalizar este resultado. Para racionalizar multiplicamos por 1. Recuerden que si multiplicamos cualquier cosa por 1, sigue siendo ese mismo número que habíamos multiplicado. Entonces, el 1 va a estar expresado como raíz de 2 entre raíz de 2. Raíz de 2 entre raíz de 2 es 1. Al hacer la multiplicación, nos va a quedar 1 por raíz de 2, raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. Por lo tanto, nos queda raíz de 2 y el cuadrado y la raíz se simplifican y nos queda 2. Este es el resultado más apropiado para el seno de 45 grados. Podemos hacer también el coseno de 45 grados, que el coseno es igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, el adyacente a 45 grados también es 1 y la hipotenusa también es raíz de 2. Otra vez llegamos al mismo resultado, entonces necesitamos volver a amplificar. Aquí está ya el procedimiento para amplificar esa fracción, 1 entre raíz de 2, y sabemos que el resultado va a ser raíz de 2 entre 2. También podemos comprobarlo. Por ejemplo, el seno de 45 grados, seno de 45 grados, raíz de 2 entre 2, que aproximadamente es 0.7071. Podemos también comprobar el coseno de 45 grados, raíz de 2 entre 2. Entonces, es así como se obtienen los valores exactos de estas funciones trigonométricas, de estos ángulos que se les llama ángulos notables. Hasta aquí vamos a dejar este video, espero que les sirva de mucho. Hasta luego.